Buenas tardes. Mi nombre es Roger Villuendas, yo vengo del Hospital Germán Trias de Badalona y modero esta mesa junto con Arcadio, que no necesita presentación, Arcadio García Loredola del Hospital Virgen Arechaca de Murcia. Y tenemos también un jurado que está formado por Ignacio Anguera del Hospital de Bellvitge, Maite Izquierdo del Hospital Universitario de Valencia y Manuel Doblado del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Entonces, la sesión dura 1 hora, eso quiere decir que hay 6 proyectos, quiere decir que para la presentación del proyecto hay un total de 10 minutos, contando unos 7 minutos aproximadamente para la presentación, para que luego tengamos unos 3 minutos para proceder a preguntas que puedan surgir. Bien, hemos cambiado un poco el orden que había de presentación inicial por motivos de coincidencias de horario. Entonces, el primer proyecto que se va a presentar es el estudio multicéntrico de la recurrencia de arritmias ventriculares en pacientes portadores de desfibrilador automático por prevención secundaria, impacto de la oclusión coronaria crónica, cuyo primer firmante es el doctor Luis Nombela, Hospital Puerta de Hierro. Muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias, doctor Villuendas. Es para mí un placer presentar este proyecto a la atención del jurado para buscar financiación. Este es el estudio multicéntrico de recurrencia de arritmias ventriculares en pacientes portadores de desfibrilador automático implantable por prevención secundaria, impacto de la oclusión coronaria crónica. Como es tan largo, le hemos puesto BACTO2 y así nos entendemos y no tenemos que repetir esto muchas veces. Es un proyecto abierto en el que vamos a participar de momento varios hospitales: el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital Universitario La Paz, el Virgen de la Victoria de Málaga, el Hospital 12 de Octubre, el Clínico Universitario de Valladolid y todos aquellos centros nacionales que quieran participar en él. Los investigadores son estos de momento. Habrá una política de publicaciones que tendrá en cuenta la participación en el proyecto en el futuro, y desde aquí os invito a todos los que estéis interesados a incluir pacientes en este proyecto a participar. Bueno, todos sabéis que las supervivientes de una muerte súbita cardíaca o taquicardia ventricular tienen un riesgo muy aumentado de recurrencia durante el seguimiento, que el desfibrilador es la terapia más efectiva que tenemos en la actualidad y que reduce un 28% la mortalidad total, y que de los enfermos con muerte súbita entre el 50 y el 60% tienen un origen coronario. Visto al revés, los pacientes con cardiopatía isquémica se mueren súbitamente alrededor del 50%, y la muerte súbita es el primer síntoma de la enfermedad alrededor del 20% de los casos. Esto lo sabemos todos. La oclusión crónica es también un problema frecuente. Ocurre entre el 20 y el 30% de los pacientes a los que se les hace una coronariografía ambulatoria. Nosotros hemos encontrado que en portadores de un DAI en prevención primaria la incidencia es tan alta como del 40%. O sea, un 40% de nuestros pacientes isquémicos a los que les ponemos un DAI en una indicación MADI2 tienen una oclusión crónica, y sabemos que la presencia de oclusión crónica se asocia a una peor mortalidad, a una peor fracción de eyección durante el seguimiento, a tener más angina y a tener arritmias ventriculares. La relación con la mortalidad está clara en varios estudios. Igual pasa con la fracción de eyección. Una oclusión crónica deteriora la fracción de eyección por un remodelado negativo y produce además que los pacientes tengan más angina, peor clase funcional, más insuficiencia cardíaca, más síntomas, más ingresos. Lo que no se sabía hasta muy poco es si la presencia de una oclusión crónica se relacionaba con la arritmia, y eso es lo que hicimos nosotros con el BACTO1. Por eso este es el estudio BACTO2. El BACTO1 es un estudio que vamos a presentar ahora en la sesión de arriba, que publicamos el año pasado en el Circulation Arrhythmia Electrophysiology, que analizaba cuál era la importancia de tener una oclusión crónica en pacientes portadores de un DAI, cardiopatía isquémica y prevención primaria. Vimos que primero era muy frecuente, 40%, como he dicho, y dos, los enfermos que tenían una oclusión crónica tenían muchas más arritmias ventriculares durante el seguimiento, que es la gráfica que tenéis a vuestra izquierda, y una peor supervivencia, que es la gráfica que tenéis a la derecha. Y ambos fueron muy significativos. En el multivariado, mucho más importante que la fracción de eyección, la anchura del QRS, la presencia de angina, la presencia de insuficiencia cardíaca, cualquier otra variable clínica. Por eso nuestro objetivo en este trabajo es determinar el impacto de la presencia de una oclusión crónica en los pacientes que tienen un desfibrilador por prevención secundaria y cardiopatía isquémica.
También queremos analizar las características angiográficas de estos pacientes, cómo son esas lesiones, si tienen colaterales, cómo van, y también cuáles son las características de las taquicardias ventriculares que tienen, si recurren más con fibrilación ventricular, con taquicardia ventricular, el ciclo de la taquicardia, etc. Es un estudio observacional multicéntrico que se incluirán todos los pacientes portadores de un TAI en prevención secundaria, de momento en estos hospitales, pero repito que estáis invitados a participar. Para ello, diseñamos una base de datos que incluye las variables clínicas y epidemiológicas más importantes. La base de datos hay que decir que es la misma del BACTO-1, con alguna ligera modificación que hemos hecho. Vamos a hacer un análisis centralizado en la coronariografía en el momento del implante o perimplante, si se tiene. Vamos a hacer un análisis centralizado del patrón de recurrencia de arritmias. Lo haremos entre electrofisiólogos de varios centros, por lo menos 3. De momento vamos a colaborar el 12 de octubre nosotros y el Hospital de la Paz. Y los criterios de inclusión son muy sencillos, son pacientes portadores de un TAI por prevención secundaria que tengan una angiografía digital preimplante y que tengan un seguimiento bien realizado en una unidad de arritmias de cualquiera de los centros participantes. Nos damos 4 meses para convencer a algún centro más a participar, 8 meses más para hacer el trabajo de recogida de los datos, 6 meses para analizarlos, luego para hacer el análisis estadístico otros 3 meses y para publicarlo y comunicarlo en distintos congresos 2 meses más. Un estudio relativamente corto que nos llevará a cabo, nos llevará unos 20 meses de tiempo. La base de datos la voy a pasar rápidamente. Una base de datos clínica que ya hemos probado en el BACTO-1 que recorre las características clínicas, eléctricas, ecocardiográficas y angiográficas más destacadas. Y quizá, cuando tengamos la respuesta a esta pregunta que nos hacemos, el valor de la oclusión crónica como predictor de arritmias ventriculares, quizá nos podamos hacer otras, como por ejemplo, si merece la pena revascularizar a estos enfermos a la hora de ponerle un DESFI. Quizá, si en estos enfermos, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, merece la pena hacerles una ablación para disminuirle su tasa de recurrencias de arritmias adecuadas durante el seguimiento. Esas son preguntas que con los resultados que tengamos quizá podamos contestar. Y eso es todo. Animándoos otra vez a participar. Esto es todo lo que quería deciros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Nacho. ¿Hay alguna pregunta entre los presentes en la sala? Yo tengo una. Nacho, muy interesante, también fue muy interesante el BACTO-1. ¿Crees que el resultado va a ser el mismo? Creo que sí. Creo que en prevención secundaria todavía más. Desde luego va a haber más incidentes, yo creo y espero que va a haber más recurrencia de arritmias en los enfermos que tienen una oclusión crónica. Como es prevención secundaria, el grupo que no la tenga también tendrá una mayor incidencia. Entonces hay que ver si esa diferencia es significativa, como ha pasado en prevención primaria. En prevención primaria es muy espectacular, porque las curvas son muy divergentes y desde el principio. En prevención secundaria yo espero que también, pero quizá la diferencia, como el grupo control, entre comillas, que son los que no tienen oclusión crónica, también tendrá una tasa más alta de recurrencias, no lo sé, por eso lo hacemos. Nosotros tenemos de estos enfermos, sale una tendencia en lo que hemos analizado de nuestro propio grupo, pero necesitamos más pacientes para saber si eso es así o no. De hecho, yo el principal problema que le veo es que quizá en prevención secundaria vais a tener mucha más variabilidad de población que en prevención primaria, porque muchas veces no son pacientes estables, entre comillas, sino que acaban de ingresar por una ATV, ya que están, se revascularizan, se les pone no sé qué, se les beta-bloquea mejor y se les pone el DAI. Con lo cual ahí vamos a tener pacientes con antiarrítmicos, con ablación, con revascularización. Es verdad, ese es uno de los riesgos que corren. La verdad es que el grupo de prevención primaria ha sido muy homogéneo, tanto en tratamiento médico como antiarrítmico que han recibido. No hay diferencias significativas en nada, salvo en la presencia de triple vaso. En este corremos ese riesgo, pero hasta que no metamos los pacientes en la base y los analicemos, pues no veremos si hay algún factor que nos confunde eso. Tendremos que hacer un multivariado más complejo en este que en el anterior, porque es menos limpio, por decirlo así, pero lo otro es anticipar resultados, no lo sé. ¿Cuánta muestra esperaríais? Nos gustaría tener 200 pacientes, por eso es un estudio por lo menos 150. Con 150 ya salen datos significativos, nos gustaría tener más de 200 y con eso yo creo que podemos encontrar una respuesta clínica a esta pregunta. Sí.
Esos están, el estadístico hace una valoración de censores con dolacetan que lo tiene en cuenta en el seguimiento. Cogemos población, lo que hicimos en el Bacto 1 fue coger un seguimiento concreto y eso a la hora de la estadística se considera como un evento adverso y lo vamos a hacer igual. Tiene sus limitaciones también, eso lo tuvimos que desarrollar en materia de métodos, fue una de las preguntas de los revisores del Circulation, pero bueno, lo hicimos como se han hecho nuestros estudios así, ¿no? Con paciente censurado al hacer el análisis. Muchas gracias.